Muchas veces escuchamos como las definiciones sobre nuestra condición humana hoy se concentra en términos que siempre tienen que ver de una manera muy reductiva con la energía. Parece ser que somos un cúmulo de energías, de vibraciones, y desde esas cualidades vibratorias o energéticas, pareciera que se pueden explicar todos los fenómenos humanos que tienen que ver con nuestras conductas, con nuestras decisiones, con escenas propias de nuestra vida que estarían implicadas como una especie de destino, en el sentido de que esas escenas serían la correspondencia externa que justamente se vincula con lo que nosotros mismos como campo energético estaríamos generando. Las escenas de nuestra vida, desde este punto de vista, designadas como escenas de destino, no son escenas decretadas fatalmente por algún poder sobrenatural, por los dioses olímpicos, sino que estas escenas de destino constituyen un entramado de hechos que se correlaciona con nuestro entramado energético y vibratorio. Es como si yo les dijera que estas afirmaciones están permanentemente postulando una conexión indestructible entre nuestra configuración energética y psíquica y las configuraciones del mundo externo, pero que tienen que ver específicamente con las escenas que nos tienen como protagonistas, en el sentido de que son las escenas de nuestra vida, donde aparecemos nosotros, donde estamos nosotros, donde actuamos nosotros. Pareciera entonces que somos eso que nuestra configuración energética o vibratoria está predelineando, predeterminando, más allá de designios o de poderes o de capacidades que estarían más allá de esta dimensión puramente energética y vibratoria, porque precisamente desde este punto de vista energético, vibratorio, reduccionista en este sentido, nosotros no seríamos más que un campo vibratorio y energético. El problema de estas teorías es que estas teorías no saben qué hacer con la conciencia. Más específicamente, no saben qué hacer con la autoconciencia. Precisamente lo que nosotros observamos de nosotros mismos es que esencialmente somos un vínculo abierto a lo otro y abierto simultáneamente a nosotros mismos. Como lo he mencionado muchísimas veces, Kierkegaard, en su maravillosa obra La enfermedad mortal, cuando define al yo, lo define como esa relación consigo mismo que está ante sí misma. Es decir, la definición de Kierkegaard del yo, de lo que sería nuestra dimensión de personas, es una definición que se centra en la categoría de relación y de una relación reflexiva, es decir, el yo es alguien que puede distanciarse de sí mismo, poniéndose ante sí mismo, percibiéndose a sí mismo, estando ante sí mismo y vinculándose entrañablemente consigo mismo en una especie de desdoblamiento, de reflexión, de duplicación reflexiva, por la cual yo estoy ante mí, siendo consciente de mí mismo, en simultaneidad con la conciencia que tengo de todo lo que me rodea y no soy yo. Lo cual significa que también tengo conciencia de mi propia identidad y tengo conciencia de esa diferencia única e irrepetible que significa mi presencia en relación con todas las demás presencias, a las cuales llamo demás presencias o a las cuales denomino
otras presencias, y sobre todo enfoco el adjetivo otras, porque sé que son otras, y sé que son otras porque sé que son diferentes a mí, porque sé que mi presencia es mía, es entrañablemente mía, es irreductiblemente mía, es irrepetiblemente mía, y es inconfundiblemente mía. Y precisamente desde mi propia autopercepción lúcida y abierta, entran en mi campo de experiencia todos los demás seres, todas las demás entidades que yo no soy y que las distingo como tales, diferentes a mí, en la misma medida en que yo me autopercibo como yo, idéntico a mí mismo, en la apertura de esa diferencia que mi presencia pone, incluyendo en relación a las otras entidades a las cuales reconozco totalmente diferentes a mí mismo. Las vibraciones no son conscientes de sí mismas, las energías no son conscientes de sí mismas, las energías y las vibraciones operan dentro del campo causal. Una energía que expresa una determinada cualidad siempre va a implicar una misma cadena de efectos. Y además la energía, en tanto energía y en tanto cualidad, no sabe de sí misma, no es consciente de sí misma, no sabe que está, que es, no tiene ninguna percepción de sí misma, ninguna reflexión que acerca de sí misma le dé una información respecto de que ella es, de que ella es idéntica a sí misma, de que ella tiene identidad y de que ella está abierta al campo de las otras entidades, diferenciándolas como otras entidades, porque son otras y diferentes respecto de ella misma. Las energías, las cualidades, las vibraciones son entidades impersonales que no tienen conciencia, que no tienen autoconciencia, que no se autoperciben, que no son relaciones consigo mismas. Esta es la abismal diferencia ontológica entre la dimensión espiritual y la dimensión puramente energética. Por otro lado, también es muy erróneo escuchar, por ejemplo, que cuando, digamos, se hace una interpretación de las energías de alguien, no sé, a través de una carta natal, a través de un eneagrama, a través de cualquier camino, a los cuales no estoy invalidando como tales, pero sí estoy diciendo que cuando se hace una interpretación, muchos creen ser o creen poder ser puristas, intérpretes puristas de las energías en tanto tales, en cuanto tales y en sí mismas, pudiéndose abstraer del relato de la persona que porta esas energías y pudiéndose abstraer de sí mismos como intérpretes en tanto intérpretes, como si ellos pudieran decodificar de una manera pura, neutral e imparcial la energía en tanto tal. Cuando alguien dice que la energía tal, la energía X, significa cierta cualidad, ese proceso de significación ya es un proceso hermenéutico, interpretativo, que implica toda la sensibilidad, la inteligencia, la comprensión, toda la dimensión intelectual libre, sensible y valorativa de alguien. Decir que una determinada cualidad o que un determinado campo vibratorio expresa cierta cualidad es ya hacer una acción absolutamente humana, personal, espiritual, que trasciende absolutamente el campo puramente vibratorio o energético. Entre paréntesis, esta música de fondo de niños se debe a que estoy en la quinta que comparto con mis hermanos este domingo y hay un montón de sobrinos y además están Trini y Fede, mis hijitos, y mientras los miro acá en la piscina nadar, gritar, tirarse en bomba, encuentro motivaciones, libertad y alegría extras para poder comunicarme acerca de esto, porque estoy en el fondo contemplando un espectáculo de libertades, de interacciones, de inteligencias, de voluntades, el querer comunicarse, el querer abrazarse, el querer jugar, es algo que trasciende absolutamente la línea puramente causal y naturalista
de las energías y las vibraciones. Pretender que alguien puede hacer una interpretación imparcial y pura de una energía, traduciéndola como cualidad, es un absurdo, porque esa traducción es una interpretación que implica salirse por encima del plano puramente energético y causal efectual, porque eso implica ya una dimensión superior, la dimensión libre, comprensiva, inteligente, sensible, que desde la sensibilidad espiritual, desde el sentimiento valorativo, capta un montón de espectros, de valores, de significados y de sentidos que están muy por encima y que son irreductibles al campo puramente energético y vibratorio. Campos que no niego, pero campos que pongo, que intento ubicar, poner en el lugar más apropiado, distinguiéndolos de este campo puramente espiritual. Por eso muchas espiritualidades terminan siendo falsas espiritualidades, debido a que nos reducen y nos quitan total responsabilidad, porque en el fondo nuestros escenarios, nuestras acciones y nuestras escenas se reducen a lo que está predeterminado energéticamente y vibratoriamente en nosotros, como si más allá de eso nosotros no fuéramos nada, y solo eso, causalidad y efectos desde lo vibratorio y desde lo energético. Nuestra dimensión de personas trasciende abismalmente, aunque incorpora e integra esas dimensiones energéticas y vibratorias, pero las compone en decisiones, en voluntades, en valoraciones, en el querer y en una comprensión que precisamente es la que está capacitada para completar al universo, al mundo, de un sentido, con un testimonio que lúcidamente puede abrir todo un horizonte nuevo para resignificar el bien, el sentido de la existencia, el milagro de ser, de poder vincularnos, de nuestra propia humanidad y de nuestra condición de personas, que por cierto es única e irrepetible, pero que está entrelazada y tiene el compromiso de expresar lo más universalmente válido y profundo de nuestra condición humana, compartida por todos nosotros. Buen domingo, queridos amigos, y hasta muy pronto.